FTV. Ahí estamos al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva sesión de estas conversaciones los días jueves en FTV y hoy día tenemos un gran invitado, a quien le agradezco mucho su tiempo, su disposición, profesor Fernando Atria, presidente de Fuerza Común. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Juan Ignacio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, muchas gracias a ti por darte un tiempito de conversar en este espacio. Yo les cuento, estoy en paralelo a la sala, nos citaron un poquito de última hora por lo del retiro del 10%, el proyecto del gobierno, se está discutiendo ahí el tema de impuestos, si es que hay que pagar impuestos, ¿no? Le vamos a preguntar su opinión también a Fernando. Eh, y así que nada, en algún momento puede que me llamen a votar, pero falta todavía. Así que nos pilló la contingencia. Quisiera partir No ahí tendríamos que con faltar esa. un voto por esto. No pasa nada más, como estamos telemáticamente, ahí puedo votar. Pero Fernando, quisiera aprovechar justamente de preguntarte, bueno, por el retiro del 10%. Recuerdo, tú fuiste de las iniciativas junto a la coordinadora Noma FP, poner esos recursos de Sí. protección, ¿no? Has seguido toda la historia. ¿Qué opinión tienes bueno, de este proyecto en particular, pero además de todo lo que ha implicado en el fondo los intentos hasta que se han concretado el primer retiro, ahora vamos por el segundo retiro? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No, yo lo primero que diría, que es que por dónde hay que partir, a mi juicio, es que con esto lo que se está poniendo se está mostrando la contradicción fundamental del sistema de pensiones. Entonces, cuando hay gente de la derecha dice, no, lo que ustedes con el proyecto 10%, lo que ustedes realmente quieren es acabar con el sistema de pensiones. Bueno, sí, o sea, queremos transformar el sistema de pensiones para que sea un genuino sistema de seguridad social. Porque normalmente lo que uno escucha de los defensores del sistema es que todo esto de los retiros es una ratificación de la lógica del sistema de capitalización individual. Porque con esto la gente se ha dado cuenta que la plata es suya, etc. Uno se pregunta por qué se oponen tanto si ratifican la lógica, pero yo creo que la cuestión es que las cosas no van solas. Nosotros tenemos un sistema que no es de seguridad social, es de ahorro individual. Y claro, eso supone que los recursos que se van ahorrando forzadamente son recursos que son de las personas. Ahí ya se plantea la primera pregunta, y es, ¿por qué el poder político que da ser dueño de esos recursos lo manejan las AFP y no lo manejan sus dueños? ¿No? O sea, si los trabajadores pudieran decidir cómo se invierten sus recursos y decidir que no los van a invertir en compañías que tengan prácticas antisindicales, por ejemplo, tendrían un poder considerable. Esa es una cosa. Pero la siguiente es que, como consecuencia del hecho de que se basa en la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, entonces, cuando la pregunta es ¿por qué alguien tiene una baja pensión? La respuesta que hemos oído una y mil veces es que la gente ahorra poco. ¿No? La gente ahorra poco porque tiene bajas remuneraciones, porque tiene periodos de cesantía, etc. Y entonces es un sistema que hace caer sobre las personas las consecuencias de características estructurales de la economía chilena, que hay desempleo recurrente, que las remuneraciones son bajas, etc. Entonces yo creo que esto, al mostrar que no descansa, o sea, que descansa en la propiedad, y como descansa en la propiedad, tiene la consecuencia de que las pensiones son bajas. Eso no es una cosa casual, es consecuencia. Yo creo que esto, por una parte, o sea, yo creo que si descansa en la propiedad, simplemente no hay argumento cuando la pregunta es ¿por qué las personas no pueden usar sus recursos cuando tienen necesidad de ellos? Y está bien, claro, la respuesta, mira, a lo mejor en 30 años más también va a tener necesidad de ellos. Pero la verdad es que eso es una respuesta que, conforme a la propia lógica del sistema, es insostenible. Y eso es lo que yo creo que ha llevado, bueno, primero a esos recursos, después al primer retiro y ahora al segundo retiro. Lo que Chile necesita es un sistema de seguridad social, en que es verdad, lo que uno cotiza no es propiedad de uno, pero como contrapartida lo que uno obtiene es la garantía de una pensión digna, que entonces no se mide por referencia a lo que yo ahorro, se mide por referencia a lo que el Estado puede comprometerse en términos de una pensión digna para todos.
Clarísimo. Me tocó presentar una reforma constitucional hace algún tiempo atrás junto a Yasna Proboste, a Durresti, a Jano Navarro, que le aprovecho de enviar un gran saludo, ahí estado delicado Sí. de salud, Jimena Órdenes también, y junto con la coordinadora Noma FP hicimos un intento, sabiendo que es muy difícil, una reforma constitucional para derogar el decreto de ley 3500 y construir un nuevo sistema de seguridad social. Ahí está presentado, se ha estado tramitando en la Comisión de Constitución, pero sabemos que una reforma de ese tipo requiere, las actuales reglas del juego, 2/3, ¿no?, del Senado y, bueno, y de la Cámara para aprobar. Por lo tanto, es muy difícil dada la correlación de fuerza. Y hay algunos que dicen, bueno, cambiar incluso estructuralmente el actual sistema de FP, construir un sistema público de pensiones, solidario, etcétera, no requiere nueva constitución, sino que se puede hacer vía proyecto de ley, iniciativa exclusiva del presidente de la República, y con mayorías, no recuerdo si es 3/5, no reforma constitucional, sino que vía ley del gobierno, digamos. ¿Cuál es tu opinión, y esto conectándolo con el proceso constituyente, con hoja en blanco, con toda la discusión que se viene, bueno, desde abril en adelante, las candidaturas, el programa constituyente, pero cómo harías tú la discusión en ese proceso constituyente con la necesidad al mismo tiempo de cambiar profundamente el sistema de pensiones? A ver, basta con la voluntad política del próximo gobierno, por ejemplo, o la nueva constitución que debería ocurrir en el fondo para facilitar y habilitar ese cambio, ¿no? Esas discusiones como un poco Sí. haciendo pedagogía también a la ciudadanía. Sí. Mira, yo creo que la discusión sobre si la AFP y el sistema de pensiones está en la Constitución es una discusión que la experiencia la responde. Porque la Constitución no es el texto, y eso lo hemos sabido, hemos recibido la mejor demostración ahora. Fíjate tú, para alegar la inconstitucionalidad de este proyecto, del proyecto de retiro del 10%, el presidente fue al Tribunal Constitucional diciendo no una, sino 3 cosas, porque es típico de abogados esto que una reforma les parece, una causal de inconstitucionalidad les parece demasiado poca, entonces necesitan apilar varias. Y entonces dijo uno, que era un problema de iniciativa exclusiva, está bien, que es inaplicable porque la iniciativa exclusiva de la ley, ya está bien, pero también dijo que el proyecto era inconstitucional porque se aprobaba sujeto a un quórum de 3/5, aunque en la Cámara se aprobó muchísimas que eso, pero en fin, ignoremos también eso. Era un quórum de 3/5 y el proyecto modificaba el artículo 19, número 18, el derecho a la seguridad social. Y como modificaba el derecho a la seguridad social, tenía que sujetarse a un quórum de 2/3. Al mismo tiempo, el presidente estaba presentando un proyecto de ley que autorizaba el retiro con fines no previsionales, que al principio tenía muchas diferencias, era bien inaceptable al principio, esto de que la gente tenía que devolver su propia plata, ¿no? Pero en fin, pero de todas esas diferencias han ido desapareciendo y queda, como tú decías, fundamentalmente la cuestión de si son tributables o no. Desde el punto de vista de ese proyecto en términos de la seguridad social, es igual al proyecto original que el presidente consideraba inconstitucional. Pero si el proyecto original era inconstitucional porque cambiaba el contenido del derecho a la seguridad social, este proyecto de ley es más inconstitucional porque además es ley, no reforma constitucional, ¿no? O sea, el propio presidente al mismo tiempo está diciendo esto es inconstitucional porque cambia el contenido del derecho a la seguridad social, pero esto mismo lo estoy haciendo mediante un proyecto de ley que yo presento unilateralmente. ¿Qué es lo que muestra eso? Muestra que da lo mismo cuál es el texto en la Constitución del cual agarrarse para decir que esto o aquello es inconstitucional, ¿no? Estamos viendo que, ¿por qué requirió de ese modo? Porque el presidente, supongo yo, hace el cálculo de que en el Tribunal Constitucional tiene una bancada más grande que la oposición y que esa bancada le asegura será más disciplinable o actuará con más disciplina que sus bancadas en la primera y la segunda Cámara. Entonces, en términos del texto, ¿hay alguna parte en el texto donde diga no podrán ser modificadas las AFP? No, no hay ninguna. Pero ¿hay alguna parte del texto que diga no podrá autorizarse por reforma constitucional que se retire el 10%? Tampoco, ninguna. ¿Hay alguna parte del texto donde diga no podrá haber un CERNAC que pueda sancionar? No, ninguna. ¿Hay alguna parte del texto donde diga no podrá, es inconstitucional la titularidad sindical? Ninguna. Entonces, es divertido esto, porque cuando la cuestión se hace políticamente relevante,
aparece toda esta creatividad de abogados para inventar inconstitucionalidades. Y cuando la estamos discutiendo en términos de lo que la Constitución limita o no, ahí resulta que la pregunta es ¿por cuál es el texto preciso? No, o sea, a otro perro con ese hueso. Si hubiera una decisión de eliminación de las AFP, no me cabe ninguna duda que la derecha llamaría a sus abogados, les pediría que se pusieran creativos, los abogados inventarían alguna excusa para decir que es inconstitucional y lo alegarían, y eso va a decidirse según las bancadas en el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que todo esto muestra, digo yo, y yo creo que eso la experiencia lo muestra, es que las características fundamentales del sistema de AFP, la ISAPRE, las AFP, etcétera, son más constitucionales que el texto constitucional. Cuando algo las afecta de verdad, ese algo tiene, de alguna manera, ya inventaremos el argumento, que ser inconstitucional. Así es, no, clarísimo. Fernando, y siguiendo en términos de contenidos, ¿no? Estamos hablando de seguridad social, pensiones, qué sistema queremos, etcétera. Pero, y te pregunto a ti como en cuanto profesor, ciudadano, que lleva muchos años también reflexionando, escribiendo, debatiendo estos temas y sobre el proceso constituyente, se habla mucho de, bueno, cuáles son los contenidos que deberíamos presentar, ¿no? Y sabemos que esta es una construcción colectiva, tiene que haber un proceso de deliberación democrática, pero obviamente hay ciertas ideas gruesas que tienen que estar sobre la mesa o que tú mismo podrías impulsar. Así, ¿cuáles serían esos contenidos que para ti son fundamentales a nivel de proyecto constitucional, ¿no? Que deberíamos, bueno, tú mismo vas a ser candidato y saludo esa candidatura, esa disponibilidad, lo que tremenda oportunidad que estés ahí en ese órgano constituyente, histórico, además ayudando a ordenar una bancada, creo que hay que ordenar, hay que generar esas articulaciones. Pero en términos de contenido, ¿no? Yo creo que le falta todavía a este proceso, en mi opinión, debatir más de contenidos, de proyectos, no solo de rostros, digamos, y de figuras y referentes, y yo valoro mucho el tuyo, por cierto, pero creo que es más importante profundizar en contenidos. ¿Cuáles serían así algunas ideas gruesas? Sí, yo creo que es importante eso, porque lo que uno esperaría que le diera sustento a las candidaturas a la convención es precisamente una visión constituyente. Yo esperaría que las personas votaran no solo, aunque también, por cierto, en atención a la confiabilidad, honorabilidad, respetabilidad de las personas que se postulan. Está bien, eso por supuesto que es relevante, sobre todo en un contexto de escepticismo respecto de la política. Pero yo espero que eso no sea todo lo que hay que decir, que también hay una pregunta de, bueno, o sea, cuando yo voto por alguien, estoy votando para que ese alguien, con la visión constituyente que tiene, esté en la convención votando. Entonces, no debería bastarme el que yo confíe en que el tipo, en que la persona, esa persona, ese hombre, esa mujer va a ser honorable. Está bien, eso, por cierto. Debería también votar por alguien que represente mi visión constituyente. Ahora, ¿cuál es esa visión? Bueno, aquí por supuesto habría muchísimo que explayarse, ¿no? Pero si tú me lo preguntas así, dicho en la rápida, o sea, brevemente, yo creo que yo agruparía el contenido o los contenidos fundamentales de la nueva Constitución bajo 3 títulos. Diría, la nueva Constitución ha creado un problema político, que es el principal, que ha creado una política que es para el pueblo el constante recordatorio que su poder de decidir le ha sido expropiado, ¿no? Eso es lo que aprendimos en las marchas contra la AFP. Aprendimos que da lo mismo cuántas personas marchen bajo un gobierno socialista contra la AFP, la opinión de las personas sobre la AFP es entera y totalmente irrelevante. Porque la decisión de Pinochet y Pepe Piñera a principios de los 80 de que Chile iba a tener un sistema de AFP es una decisión que no se puede revisar políticamente. Y esto no lo estoy hablando porque hay una norma, sino en los hechos. Eso lo aprendimos en la experiencia, no en las teorías. Entonces, lo primero es que la Constitución debe configurar un régimen político que cree una política institucional capacitada para actuar, que pueda transformar. Porque si la política institucional pudiera, como esta no puede, pudiera abolir la AFP, entonces tendría sentido que nosotros los ciudadanos discutiéramos si queremos abolir la AFP o no. Porque sabríamos que si nosotros decidimos que queremos abolirlas, entonces la política institucional va a actuar sobre esa decisión y las va a abolir.
y que si nosotros decidimos no abolirlas, entonces la política institucional las reformará, las corregirá, etc. Pero que sea una decisión nuestra. Y eso tiene que ver con la cuestión fundamental de esta Constitución, que es tramposa, que entonces que hace eso imposible. Y eso también supone una política fuerte, y una política fuerte, una política más legitimada, y eso entonces también implica políticamente una política más participativa, etc. Ese es el primer tema. El segundo es que yo creo que Chile necesita erradicar, la Constitución necesita erradicar esta idea de Estado subsidiario y reemplazarla por la de Estado social. Estado subsidiario, hay que entender bien claro esto. Pero cuando uno habla de Estado subsidiario, los académicos de derecha dicen, no, que el Estado subsidiario, el principio de subsidiariedad, un principio que vino de la doctrina social de la Iglesia, que se presenta como una tercera vía entre el socialismo y el liberalismo, y bla, bla, bla. Y todo eso, en términos académicos, es verdad. Pero en términos políticos, lo que en Chile significa Estado subsidiario es un Estado cuyo deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado y no realizar derechos sociales. Y lo que Chile necesita es un Estado que tenga el deber fundamental de realizar derechos sociales. Derechos sociales que yo los entiendo como el uso del poder político para crear espacios de igualdad ciudadana. Transformar la educación de mercancía en un derecho social, es decir, la educación no va a ser algo que se organiza conforme al principio del mercado, en el cual cada uno recibe según lo que puede pagar, sino algo que se organiza conforme a un principio de igualdad ciudadana. Todos tienen derecho a una educación que abra iguales oportunidades del desarrollo de la personalidad. Y lo mismo para salud, lo mismo para seguridad social, lo mismo para la cuestión laboral, para la agenda feminista, etc. Un Estado que tenga poder de llevar adelante una agenda de creación de espacios de igualdad ciudadana. Y la tercera, rápidamente, es que Chile necesita un nuevo modelo de desarrollo económico. Uno en el cual las riquezas públicas, porque esta Constitución dice que pertenecen irrenunciable, imprescriptible y definitivamente al Estado, las minas, todo. Todas esas cosas son del Estado, según esta Constitución. Pero el contenido económico de esos recursos naturales se ha privatizado a través de distintas argucias. Entonces, un modelo económico en el que el contenido económico de los recursos naturales se publifique, vuelva a lo público, lo cual podrá querer decir en algunos casos nacionalización y en otros casos querrá decir royalties distintos, etc. Eso es una discusión de otro, pero la riqueza de los recursos naturales es una riqueza de Chile para los chilenos. Y que le dé al Estado una capacidad de orientación estratégica del desarrollo, que hoy día se le niega. Yo creo que esas son las características fundamentales. Entonces, que podamos discutir sobre un modelo de desarrollo más inclusivo, más amigable con el medio ambiente, qué tipo de desarrollo queremos para Chile, etc. Eso supone que hay una posibilidad de que esa discusión pública tenga incidencia en políticas estatales destinadas a conducir estratégicamente el desarrollo en una dirección o en otra. Yo diría que esos son los tres títulos centrales: político, un Estado democrático, un poder democrático genuino; social, un Estado social y democrático de derecho; y económico, un nuevo modelo de desarrollo económico que recupere el contenido económico de las riquezas públicas, de los recursos naturales, y que dé al Estado una capacidad de orientación estratégica del desarrollo. Tremendo, muy completo y en síntesis, en poco tiempo. Ciertamente esto da para mucho, pero son ejes gruesos. Ahí, claro, desde la derecha siempre se critica mucho y está este fantasma, ¿no?, del derecho de propiedad, que yo diría la Constitución del 80, una de las cosas que más quiere proteger, ¿no? Y no sé si está bien dicho, pero lo trata como si fuera algo sagrado, digamos, ¿no?, el derecho de propiedad y un tipo de propiedad privada. ¿Cómo responderías tú a esa crítica? Decir, oye, acá van a terminar con el derecho a la propiedad privada, con la libertad económica, que es lo que yo me encuentro en conversaciones de pasillo y de sala, digamos, permanentemente en el Senado, con la bancada de la derecha y de algunos sectores también de la oposición que están cómodos con el modelo neoliberal, digamos, que tienen un temor a un cambio profundo a derecho de propiedad, libertad económica, inversiones, etcétera. Sí, no, yo en la corta, lo que yo diría a la idea de que la nueva Constitución va a acabar con el derecho de propiedad, o también, ya que estamos en esto, va a acabar con la libertad de culto, o va a acabar con esas cosas, yo respondería con una palabra: patrañas. ¿No? Son eso, son patrañas. Pero hay algo más que decir, y es, cuando hablamos de propiedad, las personas que nos escuchan se representan en su cabeza
algo así como la propiedad sobre mi casa, la propiedad sobre mi auto. Eso es lo que ellos entienden por propiedad. Y tienen perfecto sentido que lo entiendan así. Pero cuando hablamos de la protección constitucional de la propiedad, no estamos hablando de la protección constitucional de la propiedad de las personas sobre su casa, sobre su auto, etc. Eso es propiedad y está protegido, pero nunca nadie ha puesto esa propiedad en cuestión. La relevancia de la propiedad es distinta. Por ejemplo, si se cambia el régimen de las aguas, ¿es posible afectar los derechos ya constituidos? Nos van a decir no, porque hay propiedad sobre las aguas. Y entonces la nueva regulación no puede afectar esos derechos. Si se cambia si se quiere crear un royalty de verdad para la minería, ¿se puede crear? Nos van a decir, sí, pero eso no puede afectar ninguna concesión ya constituida, porque ya tienen propiedad. Entonces, si se quiere dictar nuevas regulaciones medioambientales que afecten los intereses del poder económico porque disminuyen, por ejemplo, la posibilidad de explotar cierto tipo de recursos, como en su momento la araucaria, cuando la araucaria pasó a ser una especie protegida. ¿Se puede regular así? No, porque los dueños de las araucarias tienen derecho a poder explotar sus araucarias. Y entonces tenemos una regulación que está extraordinariamente limitada. Ese es el problema constitucional de la propiedad. El problema constitucional de la propiedad no es que el derecho de las personas sobre su casa va a estar en cuestión y que alguien va a poder dictar una ley en que diga a todas las personas que tienen un dormitorio desocupado se verán obligadas a recibir a alguien indicado por el Estado. Eso son patrañas, como te decía. La propiedad supone un régimen razonable de propiedad. Y por razonable quiero decir un régimen que no sea la imposición de los propietarios después de su victoria militar, como la Constitución actual. Un régimen razonable haría algún esfuerzo, sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con posibilidades regulatorias, como aguas, medio ambiente, etc. ¿Haría algún esfuerzo por compatibilizar el interés privado del propietario con el interés público en la regulación? La Constitución actual no tiene ningún esfuerzo de ese tipo. La Constitución actual protege unilateralmente la propiedad. Y eso ha tenido muchísimas consecuencias en términos de las posibilidades regulatorias del derecho del Estado chileno. Y esas posibilidades regulatorias, o la limitación de esas posibilidades regulatorias, explican, por ejemplo, que aunque la Constitución asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sigue habiendo zonas de sacrificio, ¿no? Muchas de las empresas que funcionan ahí en la bahía Puchuncaví Quintero, Quintero, son empresas que funcionan sin siquiera estar sujetos a planes de manejo ambiental. ¿Sabes tú por qué? Porque venían de antes de la ley del medio ambiente, que es del año 93 o algo así. ¿Y por qué no se les puede exigir a ellos también? Porque tienen propiedad sobre el derecho a continuar trabajando con las lógicas con la cual se aprobaron esos proyectos iniciaron el año 80, el año 70. Eso es inaceptable, ¿no? Pero ese es el problema de la propiedad. Entonces, limitar, desconocer la propiedad, lo que las personas comunes y corrientes llaman propiedad, nada. Eso nunca ha estado en discusión. Tener una regulación constitucional de la propiedad que equilibre de mejor manera el interés público y el interés privado, eso es lo que yo espero que la nueva Constitución contenga. Buenísimo. De hecho, el ejemplo sobre Quintero Puchuncaví, una zona de sacrificio, me tocó también presentar un proyecto de ley para terminar justamente con esa, le llamábamos como inmunidad, pues no pueden ser evaluadas, no tienen ni siquiera resolución de calificación ambiental. O sea, ellos siguen funcionando con la lógica medioambiental de los 80. ¿Por qué? Porque cuando empezaron, adquirieron, fíjate, este es absurdo. Cuando empezaron, ellos adquirieron un derecho de propiedad, no sobre las cosas, sobre su derecho a seguir funcionando conforme a esa misma lógica. Y entonces, 40 años después, los estándares medioambientales han cambiado, pero para ellos no se les aplica. Porque ellos tienen derecho de propiedad, es una regulación. Eso no es aceptable. Absolutamente. Ahora, mientras tanto, avanza el proceso constituyente, bueno, el Congreso sigue funcionando y tiene que seguir legislando, por ejemplo, lo del retiro del 10% o este tipo de proyectos de ley que fueron perfectamente admisibles, están ahí en la Comisión de Constitución de Medio Ambiente del Senado, de hecho lo presentamos junto a también a Alfonso Durresti, Isabel Allende, Jimena Órdenes, y ahí está todavía parado. Porque toca intereses también, y hay mucho lobby para que no se tramiten en el fondo. Lo mismo la parcial reforma al Código de Agua, que está en la Comisión de Constitución, lleva 6 años y todavía no sale, y es una reforma parcial. Porque tiene que hacer el quite de protección constitucional de la propiedad sobre las aguas, de nuevo. Así es, así es.
Fernando, otro tema, estamos llegando al último bloque del programa, este es un espacio ahí de más o menos media hora de conversación en vivo, después queda un video y se puede compartir, te lo vamos a enviar. Pero un debate que estamos teniendo hoy día en el Frente Amplio, obviamente, es de cara al proceso constituyente, si una lista, dos listas, si una lista unitaria, toda la oposición, la participación de independientes. Hoy día en la mañana votábamos un proyecto de ley para la inscripción de candidatura independiente, facilitar la inscripción, menos firmas, vía digital, etcétera. Queda muy poco plazo, hasta el 11 de enero, y lamentablemente se rechazó la indicación que propusimos de que los independientes puedan formar pactos, o digamos como se llamaba antes, los subpactos con los partidos políticos. No hubo acuerdo ni en la comisión ni en sala, en ambas instancias repuse la indicación, fuimos derrotados ahí, ¿Quién pero votó en lo cual contra ahí? habla también. No, fue transversal, ¿eh? Fue transversal. Ya. La Comisión de Constitución fue 5-0 y en la sala 27 votos en contra, digamos, transversal de todos los partidos tradicionales. Lo cual habla de una lógica también de protección, de Sí. calculador en mano, de miedo al desfonde, bueno. Pero más allá de eso, ¿cuál es tu opinión, tu visión sobre esta idea, ¿no? De una lista, dos listas, qué debe agrupar esa lista, etcétera, ¿no? Y la participación de independientes, organizaciones Sí. sociales. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No, mira, yo creo que aquí hay una demanda pública que hasta cierto punto es contradictoria. Porque como se notó después de que no se inscribieran primarias para gobernadores regionales de toda la oposición, hay una demanda de unidad. Hay una demanda de unidad porque está claro que es fundamental que en la Convención Constitucional las fuerzas transformadoras tengan una presencia suficiente para poder darnos una nueva constitución como queremos. Pero yo creo que si mañana aparecieran todos los directivos de las directivas de todos los partidos políticos de oposición y levantaran las manos en alto y anunciaran la unidad, yo no creo que la reacción va a ser una reacción de aplauso incondicional. Yo creo que la reacción va a ser una reacción como de sospecha, como que hay algún... Entonces, yo creo que hay esta ambivalencia pública que tiene que ver con la necesidad, por un lado, de la unidad, pero por otro lado, con la experiencia de unidades anteriores que se probaron inútiles. Porque cuando llega el momento de los que hubo, se quiebran. Entonces, yo creo que lo que el Frente Amplio, tú dices, efectivamente, tenemos esta discusión dentro del Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio necesita promover una igualdad basada, de nuevo, en una visión constituyente, ¿no? Y por eso el Frente Amplio sacó en su momento una declaración especificando las características fundamentales, que son más o menos estas mismas que yo te había dicho, lo político, lo social, lo económico, y llamando a la oposición a trabajar en términos del reglamento, que era la primera parte de lo político, ¿no? O sea, que si queremos una política democrática, esa política democrática tiene que empezar a caracterizar la convención, no es posible esperar hasta la nueva constitución. Y bueno, eso todavía está por verse. Yo creo que no estoy muy convencido de que vaya a tener éxito ese intento, pero creo que hay que hacer el esfuerzo. Sí, pero por cierto, la cuestión de si vamos a ir en una o dos listas no son decisiones unilaterales del Frente Amplio, así que también hay una cuestión que nosotros podemos discutir acerca de qué nos parecería hacer y qué queremos hacer para hacer más probable una convergencia con contenido, pero habiendo hecho eso, bueno, el otro también juega, ¿no? Entonces no depende solo de nosotros. Respecto de lo... Y por otro lado, a los expertos electorales que yo he escuchado, yo entiendo que dos listas de la oposición no producirían un daño electoral. Más que eso sí. Y eso nos lleva al tema de las listas independientes, porque si en cada distrito hay dos listas de la oposición y además hay una, dos o tres listas de independientes, bueno, eso sí que va a producir un fraccionamiento electoral que puede tener resultados catastróficos. Entonces, yo espero que, y eso también es una cuestión que estamos discutiendo, ¿no? Como tú sabes, en el Frente Amplio, porque esto yo creo que es la cuestión importante. Yo espero que en las semanas que vienen sea posible que el Frente Amplio haga eficaz una conversación con las organizaciones sociales y los independientes que permitan que la lista del Frente Amplio sea por lo menos un vehículo de manifestación de esas iniciativas independientes. Que a mí no me gusta tanto llamarlas independientes, ¿no? En el fondo son dirigentes, son representantes o líderes o voceros de esa fuerza social que rompió el 18 de octubre y que no mira a los partidos políticos como vehículos de participación. Entonces yo espero que el Frente Amplio sea capaz de conducir parte de esa fuerza, de modo tal de disminuir la presión por fraccionamiento electoral.
Porque de eso yo creo que va a depender cómo se configure la convención constitucional, que yo creo que en el ciclo político que viene es lo más importante de todo, es más importante que los concejales, que los alcaldes, que la elección de diputados. Lo más importante no es lo que va a pasar en el Chile de los próximos 4 años, es lo que va a pasar en Chile los próximos 50 años. Y eso está en la Constitución y eso depende de la convención. Así es, yo comparto ese criterio, Fernando, lo he dicho públicamente. Para mí la elección más importante que nos jugamos, lo más central en lo político, es el 11 de abril con las candidaturas constituyentes. Y por eso también vuelvo a decir que celebro mucho tu disposición ahí a ser candidato. ¿Está definido el distrito o todavía no? Está definido el distrito, en el distrito 10, aunque todavía no está definido por dónde en la lista del Frente Amplio voy a estar. Eso también depende de cosas que no dependen de mí también. Pero va a ser el distrito 10. Está bien, muy bien. Muy bien. Bueno, Fernando, no sé si hay algo que quisieras, que te quedó ahí dando vuelta, que quisieras profundizar, algún mensaje, algún llamado, alguna actividad que tengas, no sé, el fin de semana de campaña o de pre-campaña, no sé, algún mensaje para ahí. Enfatizaría la importancia de lo que viene. Yo creo que no le damos una... O sea, no es que no le demos, ¿sí? Algunos le dan, otros no, pero yo creo que debería estar eso siempre presente en nuestras conversaciones, ¿no? La magnitud del proceso constituyente, la magnitud de lo que puede significar para Chile. Pasar de ser un país que vive bajo la constitución del dictador y que siempre ha vivido bajo de constituciones impuestas, a ser un país que vive bajo una decisión fundamental que se ha dado a sí mismo. O sea, ese cambio puede tener consecuencias para la cultura, para la sociedad, para la manera en que entendemos nuestra convivencia política, enormes. O sea, lo que viene es realmente algo de dimensiones históricas. Y por eso yo creo que todas las decisiones que contribuyen a hacer probable su éxito o su fracaso son decisiones que tienen que ser tomadas contra el trasfondo de que nuestros hijos y nuestros nietos nos van a estar pidiendo cuentas, nos van a preguntar, ¿qué estabas haciendo tú para el proceso constituyente? Abuelo. ¿No? Porque así de importante que yo creo que va a terminar siendo. Así que yo soy en general optimista, yo creo que va a resultar bien. Pero eso también depende de cosas que todavía no han pasado y que dependen de lo que los actores estén dispuestos a hacer, tanto los actores políticos como los actores sociales, etc. Yo creo que es muy importante tener presente la enorme responsabilidad de todo el que tiene un espacio para actuar, que es prácticamente todos, respecto del proceso constituyente. Muy bien, buenísimo. Bueno, Fernando, profesor, muchas gracias nuevamente por este tiempo, esta conversación, esta reflexión. Ahí va a quedar el video en FTV, se lo enviamos ahí para difundir por las redes sociales, le puede servir para su campaña también, obviamente. Y bueno, un saludo fraterno también a Fuerza Común. Un abrazo, Fernando, que esté muy bien. Muchas gracias, Juan Ignacio. Veremos el video y lo usaremos, por supuesto. Y bueno, espero que vaya bien, salga bien lo de la votación que viene ahora. Y nos seguiremos viendo. Gracias. Así es. Chao, chao, que estén muy bien. Y nos vemos un próximo jueves. Entiendo que ya tenemos confirmado a Benito Baranda para el próximo jueves de Independientes No Neutrales, que va por el distrito de La Pintana, Puente Alto, el distrito 12, me parece que es el Benito ahí nos confirmó. Así que estaremos conversando el próximo jueves en FTV con Benito Baranda. Eso, nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. FTV